Bueno, compartiremos la palabra del Señor esta mañana en una pequeña serie que estamos haciendo que llamamos Visión para Vivir, y quiero invitar que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 34 y vamos a leer el último capítulo de Deuteronomio y la primera parte del primer capítulo de Josué, que es donde nos estamos ocupando para entender cómo Dios quiere construir en nosotros una visión para vivir, una pasión hacia el cumplimiento del llamado que Él nos hace de ser instrumentos suyos, la pasión y la alegría, la enorme esperanza que Él nos da para ser sus instrumentos mientras nos tiene en diferentes lugares de esta ciudad. Deuteronomio es la antesala del libro de Josué y es fundamental para poderlo entender. Leeremos el capítulo 34. Dice así la palabra del Señor. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí, de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras, hasta Zoar. Luego el Señor le dijo: este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés posó sus manos sobre él. Los israelitas por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Capítulo 1 de Josué, si voltean la página, en muchos casos. Después de la muerte de Moisés, Josué capítulo 1, verso 1, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta es la palabra del Señor. Padre, necesitamos esta palabra, por favor, ven a ayudarnos a construir nuevas expresiones de tu reino en las realidades que vivimos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Bueno, la primera vez que hablamos sobre visión, y puedes ver esto en nuestros canales, en YouTube encontrarán videos y eso, hablábamos de la importancia de tener una visión y decíamos que una vida sin una visión no vale la pena ser vivida. Si no estamos ocupando nuestra vida en algo más grande que nosotros mismos. Si la vida se agota en la diversión y en el consumo, estamos malgastando nuestra vida. En el segundo tema hablamos de evaluar y hacernos una pregunta que es legítima. ¿Cuál es la diferencia entre una visión cristiana y una que no lo es? Y hoy hablaremos de cómo se construye esa visión desde nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bueno, las visiones se construyen a partir de muchas cosas, pero quiero notar en el contexto especialmente, amados hermanos y hermanas, que la visión de Josué se construye a partir del miedo y de la impotencia. Josué, como todo el pueblo, tenía mucho temor de este paso que iban a dar. Moisés ha muerto, como han notado, y no ha muerto cualquier líder. Era un líder en el que tenían una dependencia marcada, en el caso de Josué, por 80 años. Y estaban para enfrentar una tarea que les rebasaba. En el caso de Josué, no solo era la tarea de conquistar todas las promesas que Dios les había dado sobre una tierra, sino también la tarea de calzar los zapatos de Moisés. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez que lo ponen en un trabajo y el líder anterior era una persona excepcionalmente dotada y usted teme eso. Y Josué tiene miedo de, por un lado, enfrentar todos los enemigos que tenía que enfrentar, por otro lado, tener un liderazgo que calzaba los zapatos de Moisés, debemos decir las sandalias de Moisés, para lo que él no se sentía totalmente capacitado. Para muchos de ustedes, su visión es resolver un problema, pagar una deuda, superar un matrimonio conflictivo, sanar una herida del pasado. Enfrentar enemigos que son más grandes que tú, como una adicción. Quiero decirte desde ahora que tu peor enemigo no es tu impotencia o la deuda o esa persona que no cambia o esa circunstancia insoportable. Tu peor enemigo es tu incredulidad. Y tal vez te identificas con Josué porque alguien muy importante se murió en tu vida. O se fue y te abandonó. O se fue cuando tú eras niño y vives las consecuencias de eso hoy en día. O sencillamente no funcionó aquella relación y hay una profunda sensación de debilidad y de pérdida y de incapacidad. Se fue la ilusión y para Josué era un momento de mucho miedo. Entonces aquí estamos tú y yo llamados a construir un proyecto de vida más grande que nosotros. Tenemos miedo y se nos desafía la fe. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo se construye una visión cristiana a la luz de estos textos de Josué? Voy a decir tres cosas básicamente sobre esto, que es el primer punto, y es que se construye a partir de una comisión, a partir de una cosmovisión y a partir de un caminar con Dios. Para quienes toman nota y quieren recordarlo, todas empiezan por C: comisión, cosmovisión, caminar con Dios. La visión de Josué es cumplir una orden. Escuche esto porque es paradigmático. Cuando en el mundo se habla de visionarios, casi siempre se presentan los visionarios como personas que han conseguido algo que desearon, no cumplido algo que se les ordenó. Y esta diferencia es muy importante.
Porque aquí está Josué, quien tenía una gran visión, pero no era lo que él deseaba, sino lo que Dios le ordenó. Y por ahí hay mucho de lo que hablamos la semana pasada, correcciones para nuestra mente. Lo que Dios te ordena ha de ser tu visión. Llevar adelante un matrimonio difícil puede ser una visión. Y la visión puede salir de la cosa que tú piensas que es un problema. Porque lamentablemente en el mundo se piensa que visión es solo aquello que está relacionado con el deseo de algo grande. Tal vez como dice el verso 6, que lo deja muy claro, tú harás que este pueblo herede. No se le pregunta, se le da una orden. Me acuerdo que cuando era niño mi madre me decía, es que usted no se manda. ¿Le dijeron esa frase a usted alguna vez de niño? Es que usted no se manda. Escríbela en el espejo. Dígasela a usted mismo todos los días. La visión cristiana es una comisión de Dios. Dios te ha entregado esos hijos, esos dones, ese cuerpo, como una comisión. Y eso conecta, por supuesto, en nuestro texto con el lugar central que le da a nuestro texto, verso 7 y verso 8, a la palabra de Dios. Una estrecha y sumisa relación con la palabra de Dios. Nosotros somos pueblo de libro. Pueblo de libro. A propósito, eso de pueblo de libro. La razón porque en la Edad Media y en el movimiento misionero, los cristianos iban por todas las ciudades del mundo, plantando escuelas y hospitales, es porque somos pueblo del libro. Somos el pueblo que estudia un libro. Las grandes universidades se fundaron basadas en el estudio de un libro que se llama la Biblia. Riquísimo en literatura, precioso en contenido, maravilloso en revelación, poderoso en las manos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Entonces todos los misioneros iban en todos los lugares haciendo escuela, pero había que estudiar un libro, había que traducir un libro, había que enseñar un libro. Pero también era el pueblo que practicaba un libro y seguían el modelo de Jesús, que enseñaba y servía. Sanaba enfermos, multiplicaba el pan, asistía a los quebrantados por el demonio. Entonces la visión cristiana es la visión apoyada en principio en una comisión. Por eso la Biblia no habla tanto de visión, escuche bien esto, sino de llamado. Ese es el término bíblico para visión, realmente, llamado. Porque la Biblia, como decíamos la semana pasada, no te pregunta, ¿qué te gustaría soñar? Lindo, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? No, la Biblia te dice, léeme y descubrirás cuál es el mandamiento de Dios para ti. Y te dará una comisión para cumplir. Bueno, mucho que decir de esto. Quiero ir rápidamente solamente comentando que esta es la razón por la que uso la palabra comisión, porque se conecta con la gran comisión. ¿Saben dónde está la gran comisión? Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo del verso 19 en adelante, la gran comisión. Ahí se nos está dando una visión al estilo de Josué. Entonces hemos de preguntarnos en todo lo que hacemos y todo lo que queremos hacer, estudiar, desarrollar un negocio personal, desarrollar una habilidad, hacer un emprendimiento. ¿Cómo soy discípulo a través de eso que yo anhelo como proyecto de vida? ¿Y cómo me ayuda a hacer que otros sean discípulos? Es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. En segundo lugar, nuestro texto nos plantea que la visión cristiana, el proyecto de vida, no solo se apoya en los mandamientos comisionistas del Señor, sino también en una cosmovisión. Si leen el verso 7 y 8, estos verbos que enfaticé en la lectura, recita verso 8, recita, medita, cumple, son una relación
diaria y cotidiana con el Señor, que va a tener el siguiente efecto. Va a producir en nosotros una cultura, una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Perdónenme que sea un poco técnico, quizás hasta académico en este punto, pero me parece tan importante. Lo que quiere hacer este texto es decirle, ustedes tienen un proyecto de vida dado por Dios, ¿bien? Ahora, ese proyecto de vida tiene que estar enclavado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese proyecto de vida te va a dar cosmovisión, lentes para ver la vida en otra forma. Es que, hermanos y hermanas, nosotros no podemos ver la vida en la forma en que la ve el mundo. El mundo ve plata, ve belleza, ve atributos y capacidades. Nosotros hemos de ver el mundo en otra forma, mis queridos. Ver el mundo en otra forma, con la lente de Dios. Y la palabra de Dios nos permite tener esta lente. Estos son los verbos: recita, medita, cumple. Es la palabra de Dios va creando una nueva cosmovisión. Este es el concepto, quizás académico. Metarrelato, metahistoria. Algunos dicen metanarrativa. Yo digo metahistoria. Una cosa más grande, un macro diseño. Le decíamos la semana pasada, nuestra pequeña visión debe estar incrustada en la gran visión de Dios. Ahora, decíamos que la visión de Josué es visión de construir una nación teocrática. Y aquí debo hablar rápidamente del concepto de la guerra. Sé que algunos buenos lectores que hacen preguntas, por favor hagamos preguntas. Dicen, ¿cómo es posible que Dios les ordena ir y literalmente desplazar, asesinar, hacer la guerra a otras naciones? Usted solo va a entender eso en la Biblia si tiene cosmovisión cristiana. Aquí les doy elementos para eso. Debo mencionar que hemos de tener mucho cuidado en las lecturas de la Biblia con una cosa que llamamos el presentismo. Perdónenme otra vez esa terminología, pero el presentismo es juzgar el pasado con condiciones del presente. Entonces usted dice, uy, la Biblia habla de guerra. Entonces yo tengo que decirle, es que en esa época no se hablaba de otra cosa, mi amigo. En esa época no había Naciones Unidas, Carta de Derechos Humanos firmada por todas las naciones. La política internacional era el avasallamiento, el pueblo que se extendía eliminando otras culturas, otros pueblos. Esa era la política internacional. No había otra forma de existir en esa época. Es como si usted juzgara a sus abuelitos por no haber usado celular. Y yo tengo que decirle, cuidado, que en esa época no había celular. El presentismo nos hace leer la Biblia en una forma muy prejuiciosa, pensando que en esa época habían los organismos internacionales y todo lo demás que hay hoy en día. Estos son los elementos importantes. Primero, Dios les ha puesto límite, como en el jardín del Edén. Es Dios el que les pone límites. De ninguna manera le están diciendo a Josué, ve y todo lo que pise. No. Esto es el lugar que yo te voy a dar. Había límites. No es que ellos estaban respaldados por Dios para conquistar cualquier nación. Eran naciones que Dios había proféticamente dicho de antemano que las juzgaría por su maldad y que eliminaría la maldad de esos pueblos con esa metodología a través de esta nación teocrática. A propósito, cosmovisión es que Dios es el dueño. Dios le pone límites a las personas. Él decide cuándo una persona vive y cuándo no vive, dónde vive, para qué vive, qué hace. Dios es Dios. Y eso es una de las cosas más grandes que hace la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón. Es que si Dios existe, ha de ser Dios. Él decide quién vive, quién no vive, quién nace. Él es soberano. Un elemento muy importante aquí es que todas esas naciones e imperios se construyeron a partir de que sus dioses mostraban como evidencia el poder de esas naciones.
Entonces, al Israel llegar a esas naciones, la forma de mostrar que había un Dios verdadero en el cielo, que era dueño del cielo y de la tierra, del mundo y los que en él habitan, era derrocando a los dioses de esa nación que mostraban su poder a través de el éxito o las posesiones que estos tenían. Muchas veces sus dioses eran sus mismos reyes, como en el caso de Nabucodonosor. En cuarto lugar, la tierra era consagrada al Señor. Ellos no podían vender la tierra. Es decir, lo que ellos iban a tomar no era para ellos. Lo que ellos iban a alcanzar no era para ellos. Era para mostrar a través de ellos la relación que Dios soberano, invisible, tiene con una nación para testimonio a todas las naciones. Solo unos elementos para decir. Ellos estaban viendo la realidad en una forma nueva. Entonces, para construir este proyecto de vida necesitan una constitución, una Biblia, un libro que esté por encima de sus deseos y sus caprichos, un libro con autoridad. En segundo lugar, que ese libro les diera una nueva forma de ver la realidad. Dios es el dueño, Dios pone límites, Dios es soberano y está por encima de todos los reyes de la tierra. Pero no solo necesitaban una constitución y una cosmovisión, sino que necesitaban también aprender a caminar con Dios. Verso 9, el Señor tu Dios te acompañará por donde quiera que vayas. Algo que demuestra de una manera extraordinaria el libro de Josué es que esta relación de pacto de Dios con su pueblo era para que aprendieran a caminar con Él. Es decir, cuando tú, por la gracia de Dios, rindes tu vida a Jesucristo, muchas veces a través de una humilde, consagrada y arrepentida oración de fe, en ese momento estás apenas empezando, aprendiendo a caminar con Dios. Estás aprendiendo a caminar con Dios. Josué describe maravillosamente la forma en que ese pueblo caminaba con Dios. El Nuevo Testamento nos va a dar una lente mucho más amplia para entender cómo es este caminar en el Espíritu, vivir en un movimiento que nos saca de la pasividad y del parasitismo y de la codependencia para aprender a caminar con el invisible y conocer la victoria de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, el texto bíblico es este. Verso 3. Todo lo que pisare la planta de tus pies. La semana pasada yo les dije, les voy a explicar el verso 3. Porque el verso 3 es uno de sus favoritos, de los bandidos estos de la teología de la prosperidad. Con eso nos ponen a soñar. Entonces yo he visto hermanos que van y entran al apartamento que quieren comprar, ¿no? Y apenas se lo está mostrando el vendedor. O el negocio y apenas están conversando sobre el negocio. O el estadio y apenas van por primera vez a ese estadio y empiezan a marchar y a pisotear y reclaman esta palabra. Todo lo que pisare la planta. Yo hago un chiste sobre eso porque alguna vez tuve ocasión de estar con hermanos en la fe, porque son hermanos en la fe, pero están perdiditos. Entonces me empezaron a pisotear y yo dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, reclamando Josué 1:3, todo lo que pisar en la planta de tus pies. Y estás muy equivocado, porque lo que está tocando la planta de tus pies son tus zapatos. Quítate los zapatos si es que estás cumpliendo ese verso de la Biblia, porque el texto no dice todo lo que pisar en la suela de tus zapatos, sino para hacer un chiste. Evidentemente no fue buen chiste, pero este es el punto. En Josué 1:3 es todo lo que pisar en la planta de tus pies de acuerdo a la comisión que Dios les estaba entregando. Yo te voy a dar todo lo que pises, pero todo lo que pises donde yo te mande, no donde tú te lo inventes. Segundo, dentro de los límites de una promesa. Y por ahí la verdad. Creo que sí es importante leer la Biblia
y echar especial atención a las promesas del Señor. Ahora yo digo que tenemos que tener cuidado con algunas promesas que son condicionales. Hay promesas condicionales, promesas no condicionales de Dios para nosotros. Pero sí debemos poner especial atención en ciertas promesas del Señor, que son maravillosas, son maravillosas. Podríamos enumerarlas. O sea, es poner el pie sobre promesas de Dios. A propósito, esta promesa de tierra se le dio a Israel. No se nos dio a nosotros. Ese momento de la historia en que Dios está comunicándose con la humanidad a través de un pueblo teocrático que se llamaba Israel, en esa tierra de Canaán, eso fue para esa nación, no para nosotros que somos colombianos. Y fue para esa época, no para el año 2019. Y sobre todo en este sentido. El andar sobre las pisadas de la fe es el andar en obediencia al Señor. Y voy a citar dos textos que la próxima semana voy a explicarles más. Mateo 28 precisamente, que hace una semblanza de Josué 1. Porque el Señor en la primera orden que les da imperativa en Mateo 28 es vayan, es decir, caminen. Pero ya no es para poseer una tierra, sino para hacer discípulos a las naciones. Ya no es para la tierra de Canaán, sino para todos los países del mundo. Segundo texto que quiero mencionar, Hechos capítulo 1. También les hablaré cómo Josué 1 se parece a Hechos 1. Es maravillosa la semblanza. Porque en Hechos 1 tenemos a nuestro Josué, a Jesús de Nazaret, delineando unos territorios: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para movernos con las pisadas del evangelio, pero no para poseer para nosotros. Finalmente ellos tampoco estaban poseyendo para ellos, para anunciar y testificar las buenas nuevas del Señor. Evidentemente no se trataba de tierra, sino de aprender a caminar con Dios. Y podría citarles varios ejemplos. La derrota de Ai fue muy clara en eso. El pacto con los gabaonitas, el altar en el capítulo 22, que muestran una y otra vez lo más importante que Dios quería hacer en ese proyecto de vida era que aprendieran a caminar con Él. ¿Cómo se construye entonces un proyecto de vida en el reino de Dios? Comisión de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de la palabra de Dios? Cosmovisión. ¿Cómo es que Dios nos ayuda a ver este negocio, esta familia, este barrio, este emprendimiento desde la perspectiva de la palabra de Dios? Y aprendiendo a caminar en obediencia a la palabra de Dios, porque por fe andamos, no por vista. Así que en tu devocional cada mañana no estás haciendo un checklist para decir, ya le cumplí a Dios, ahora espero bendiciones, sino cómo esta palabra que estudio en la mañana y esta oración me puede ayudar a caminar en mi cotidianidad con Dios. Hermanos y hermanas, en esta congregación nuestro gran anhelo es caminar juntos y aprender y enseñarnos unos a otros cómo caminar con el Señor. Porque el proyecto de vida es una comisión. Es una cosmovisión y es un caminar con el Señor. Ahora, noten que siempre en Josué está ese elemento de la fe. Sé fuerte, sé valiente, no te quedes quieto, vas a ir a algo más grande de lo que tú eres. Y se le demanda creer en el Señor y en su palabra. ¿Cuáles son actitudes esenciales que la fe de Josué usa el Señor para ponernos como ejemplo? Yo quiero mencionar tres rápidamente: humildad, perseverancia y descontento. Voy a ir rápido por eso, porque me interesa mucho llegar al final. Quiero orar con ustedes al final. Humildad. La fe tiene componentes de actitud. Generalmente yo encuentro en mis amigos no cristianos una dificultad de creer, es porque no se quieren doblegar ante el invisible. No quieren reconocer que están invadidos por el miedo ante una tarea más grande que ellos. Y yo quiero decir,
Si tú enfrentas una tarea más grande de lo que tú eres, criar unos hijos, sacar adelante un negocio, un emprendimiento, lo que sea, estás en buen lugar cuando tienes miedo. Porque es desde el miedo que Dios te muestra que necesitas ser humilde, humillarte ante tu Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Pareciera que Pedro piensa que solo es posible conocer el poder de Dios para aquellos que se humillan ante Dios. Tú no puedes, mi amigo, venir ante Dios diciéndole, respóndeme mis preguntas, como si tú fueras igual a Dios. Como si tú pudieras hablar cara a cara, hombro a hombro con Dios. A ver, respóndame estas preguntas filosóficas. El finito que vive 70, 80 años, hablando con el infinito. El visible, tangible que tiene lugar en el espacio y en la historia, hablando con el Dios eterno. Y Josué sabe humillarse. Hay una escena maravillosa en el capítulo 5 donde se le aparece, es una teofanía, una aparición del Señor como un ángel. Maravilloso, se le aparece el comandante de los ejércitos del Señor. Entonces Josué sale, así como los paisas que pensamos que vamos a vencer todo, ¿no? Sale frente a Josué y le dice, ¿en nombre de quién vienes? No, como, a ver, ¿usted qué quiere? Pues vamos a pelear. Y el ángel del Señor le dice, yo soy el comandante del ejército del Señor. Y Josué lo único que le dice es, mande. Sí, la actitud de humildad que entiende que Dios se ha comunicado con la humanidad a través de un libro, a través de un pueblo, en un momento de la historia, y te dice, obedece. ¿Quieres fe? ¿Quieres crecer en fe? Humíllate ante tu Dios. Segundo componente, perseverancia. Es decir, no es creer un domingo por la mañana cuando uno se emociona con canciones bonitas, le apagan la luz para que uno se concentre más, qué sé yo. Y ahí está uno. Y entonces vivir un momento de mucha fe y sale caminando como sobre nubes. Es perseverar en el creer. En el capítulo 10 hay una escena maravillosa porque Josué cae en depresión en el capítulo 10. Porque en su segunda batalla apenas estaba estrenando como militar en jefe. Y entonces sufre una derrota pavorosa. Y él se va a hablar con el Señor, porque el humilde sabe hablar con Dios. Y le pelea a Dios, ¿usted qué fue lo que hizo? Usted no dijo que nos iba a acompañar. Y bueno, el Señor lo confronta, pero la confrontación más bella es que 2 veces en el capítulo 10 le dice, levántate. Es decir, sigue creyendo, aún en medio de las derrotas. Como decía Winston Churchill, que nos recordaba Juan David precisamente, de derrota en derrota hasta la victoria. Sigue creyendo. No dejes de creer. Él sabrá por qué la cosa no ha resultado. Él sabrá por qué tienes que esperar. Sigue creyendo, mi hermano. Sigue creyendo en el Señor. Él te ha dado suficientes evidencias de su amor y de su cuidado. Tercera actitud, descontento. Es claro que la Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos. Es decir, frente a las cosas materiales, el Señor nos pide contentamiento. Pero frente a un proyecto de vida nos dice, no se conformen a este mundo. No midas tu visión por plata o por posesiones o por cosas. Has de tener un santo descontento. Una cosa maravillosa en el capítulo 13 es que el Señor le dice a Josué, escritúrales las tierras que no han conquistado. Esto a mí me ha sonado en Josué en una manera extraordinaria. Y él se las escritura. No habían tocado esas tierras y él se las escritura. Les está señalando un futuro que ellos no conocen. Le está diciendo, todavía no has peleado esa batalla y es tuya la victoria desde hoy. Porque Él te va a llevar de triunfo en triunfo. Les escritura las tierras por las cuales no habían luchado todavía. Un santo descontento, que no te quedas contento con la santidad que tienes hoy, con las disciplinas espirituales, con las personas que les has compartido el evangelio, con las cosas que estás haciendo para la gloria de Dios, sino que piensas, yo quiero ir más, yo quiero más. No estás contento por Dios. El próximo domingo les hablaré qué significa esto para un jubilado.
Porque algunos de los que estamos llegando a las edades que yo estoy llegando, dicen, no, ya hice lo que iba a hacer, ya le compré una casa a la familia, ya eduqué a mis hijos, ya conseguí no sé qué y no sé qué, ya estudié lo que iba a estudiar. Por favor, Caleb, 85 años. Si tengo tanta fuerza como el primer día, dame ese monte. 85 años. ¿Tendrás razón para decirle a Dios? No se trata de que vas a ser parte de algo que es más grande de lo que tú eres. No importa tu salud, ni tu edad, ni tus capacidades. Sencillamente, ponte en las manos de Dios con este santo y sagrado descontento. Ahora, esas son las actitudes de la fe, pero la fe es muy claro en Josué 1 que se nutre de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y del pueblo de Dios. Es claro que Dios tiene una voluntad revelada para su pueblo. Es claro que Dios se ha comprometido a caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nunca te dejaré ni te desampararé, te bendigo en el nombre del Señor, si tú entiendes esto. Que Dios camina contigo. Yo sé, esa conversación fue muy difícil esta semana. Esa cuenta por pagar no parece que recurso, pero Él camina contigo como un niño que no va a ver si en la despensa hay comida, que no va a ver el informe meteorológico, pero él está tranquilo sabiendo que si papá, mamá están a mi lado, habrá comida, habrá protección y yo puedo estar enteramente bajo su cuidado. Sobre todo este aspecto del pueblo de Dios, es claro que Dios quiere mostrarles que su voluntad es que sean parte de un pueblo de pacto. Ahora, este texto evidentemente nos está diciendo que hemos de obedecer más al Señor y caminar en obediencia, lo que Jerry Bridges llama la responsabilidad dependiente. Me siento obligado a explicar esto con más precisión. ¿Qué es la responsabilidad obediente? Lo voy a explicar con una historia y con una lectura de un verso de la Biblia. Porque yo no quiero, mis amados hermanos, que ustedes salgan de aquí pensando que fundamentalmente la fe cristiana consiste en obedecer. Yo quiero que ustedes salgan pensando que los proyectos de nuestra vida dependen del poder de la palabra, la presencia y el pacto de Dios con nosotros. Y que nuestra participación responsable, nuestra dependencia responsable es caminar con Él en obediencia. Bueno, la historia es muy sencilla. Este es un rey que tenía a un siervo que amaba sobre los demás siervos. Y los demás siervos estaban extremadamente celosos. Un día el rey notó esto y llamó a todos estos siervos que estaban celosos. Les puso una joya preciosa y muy valiosa delante de ellos. Y les dijo: tomen ese martillo y destruyan esa joya. Esa fue su orden. Los sirvientes se miraron del uno al otro y empezaron a protestar. Pero Señor, esta es una joya extremadamente valiosa. Nosotros no podemos destruir tan precioso tesoro. El rey llamó a este siervo que él amaba especialmente y le dio la misma orden. Mira esa joya preciosa, toma un martillo y destrúyela por completo. El siervo tomó el martillo de inmediato y sin pensarlo dos veces, la destruyó. Cuando el siervo destruyó la joya preciosa, el rey le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo se te ocurre destruir una joya tan preciosa que ya no se puede reparar? Inmediatamente el siervo inclinó su cabeza y le dijo: perdone, mi señor, usted está en lo correcto. Yo no debía haberla destruido. El rey volteó hacia los demás sirvientes y les dijo: esta es la lección. ¿Se dan cuenta por qué yo lo amo? Porque él sencillamente obedeció mi mandamiento y no se defendió cuando yo lo reprendí. Obediencia total al Señor. Obediencia total a la palabra del Señor.
Pero ¿se acuerdan que yo les dije? Yo no quiero que ustedes piensen que la vida cristiana se basa en nuestra capacidad de obedecer. Y este es el punto, y es el punto más importante para que oremos esta mañana. Dios sabía que ellos no le obedecerían. Y quiero leer con ustedes 6 versitos en Deuteronomio capítulo 6. Perdónenme el tiempo hoy, perdónenme por favor. Capítulo 9 de Deuteronomio, verso 1 al 6. Muy importante para entender la vida cristiana. Muy importante para entender la vida cristiana. ¿Por qué Dios camina con un pueblo diciéndole: si me amas, guarda mis mandamientos? Pero al mismo tiempo Dios sabe que no lo van a obedecer. Capítulo 24 de Josué, una y otra vez, como con psicología inversa, le dice: ustedes no van a obedecer, ustedes no van a obedecer, ustedes no van a... No, nosotros sí vamos a obedecer. Porque para decirlo eran unas maravillas. Miren cómo termina el capítulo 1. Nosotros te obedeceremos, y si alguien no te obedece, que sea muerto. Y Dios sabía, estos no van a obedecer. Capítulo 9, verso 1 a 6 tiene este paradigma que es muy importante. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, obediencia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. Él es Dios soberano. Verso 5, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de tu tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Este es el punto. Si vamos a avanzar, si vamos a conseguir cosas para la gloria de Dios, no es porque nosotros lo vamos a obedecer, porque efectivamente es más lo que le fallamos que lo que le obedecemos. ¿Y qué es lo que sustenta la obediencia cristiana, hermanos y hermanas? Escúchelo bien, por favor. Esto es el Evangelio. Lo que sustenta la obediencia cristiana es la gracia, que Él nos ha traído a un pacto en Cristo Jesús, que no se romperá por mi desobediencia, aunque Él me discipline por ella, que me invitará a la obediencia y a participar con Él por lo que Él hace por mí, no por lo que yo hago por Él. Y por eso vamos a terminar en oración. Y quiero pedir a los equipos de alabanza, esta es la canción: es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy redimido por la gracia y la justicia del Señor. Hemos de obedecer, sí hemos de obedecer. Para que nos vaya bien, sí hemos de obedecer. Para glorificar a Dios, sí hemos de obedecer. Pero Dios muy bien lo sabe, que somos una partida de desobedientes, y que si obedecemos en una, no obedecemos en dos. Pero aún así, Dios ha querido traernos a este pacto de gracia en Cristo Jesús y caminar con nosotros y ir enseñándonos como le enseñó a Israel y lo disciplinó, para que paso a paso aprendieran a disfrutar más de su relación con el Señor.